Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Guisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco. Bienvenidos, un gusto acompañarlos de nuevo. La noticia, la entrevista con la Premio Nobel de Paz 2025. En exclusiva, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, habló con Andrés Gil, corresponsal permanente de NTN 24 y Noticias RCN en Europa. Desde Oslo, a donde logró llegar el jueves en la madrugada, la Nobel de Paz narró los significativos e intensos momentos que ha vivido en las últimas horas allí en Noruega, donde pudo reencontrarse con cientos de venezolanos, con integrantes de su equipo político y, por supuesto, con su familia. María Corina dijo que nunca antes Venezuela ha estado tan cerca de la libertad. Advirtió que el régimen está en sus últimos tiempos y que Nicolás Maduro saldrá con o sin negociación. El punto clave de la noticia: es la primera vez que María Corina Machado puede atender entrevistas presenciales. La brutal y despiadada dictadura de Maduro le prohibió salir de Venezuela hace 12 años y los últimos 16 meses se vio obligada a la clandestinidad ante la incesante persecución y amenaza del régimen tiránico que agudizó luego del hito histórico de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, que le dieron el triunfo a Edmundo González con el liderazgo incansable de la hoy Premio Nobel de Paz. Aquí la entrevista completa con la líder de la democracia y la libertad de Venezuela. Contar con la presencia de María Corina Machado aquí en Oslo es una señal de que las cosas van bien para Venezuela. Es una señal de que las cosas van a estar mejor para Venezuela. Y tenerte, María Corina, en esta entrevista con NTN 24 y Noticias RCN es un privilegio, un gran gusto. Volverte a ver después de tantos años, María Corina. Muchas gracias. En lo personal, la primera pregunta. Después de 10, 12 años sin poder salir de Venezuela, después de 10, 12 años que el régimen te dio el país por cárcel de manera insólita, ¿cómo lo has pasado en estas horas? Han sido unas horas de muchísima intensidad. Encontrarme con cientos y cientos de venezolanos que han venido de todas partes del mundo, Andrés. Desde Japón, Arabia Saudita, Chile, Argentina, Canadá. Y ver la emoción de sentir que es una fecha histórica donde el mundo ha reconocido esta gesta increíble ciudadana, ¿no? Obviamente en el plano personal, haberme encontrado con mi familia, con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanas, con mi esposo, con nuestros equipos de trabajo. Algunos yo tenía 8, 10 años que no veía. Entonces, lo único que he tenido poco es horas de sueño. Horas de sueño. María Corina, mira, con Claudia Guisati, la directora de NTN 24 y del programa La Noche, recordábamos hace unos segundos que tú y ella fueron al Parlamento Europeo en el año 2014, ella, Claudia, a denunciar las violaciones contra los medios de comunicación por parte del régimen de Maduro, tú a denunciar las violaciones contra los venezolanos. Desde entonces el régimen te cerró. ¿Por qué querían callar tu voz? ¿Por qué le tienen y le tenían tanto miedo a tu voz, María Corina? Porque subestiman a la gente. Le tienen tanto miedo a la verdad que creen que enterrándola la silencian. Y pasa todo lo contrario. Al final, la libertad y la verdad siempre consigue sus vías. Fíjate, me prohibieron salir del país hace 12 años y me dediqué a recorrer hasta el último rincón de Venezuela. Después me prohibieron poder tomar vuelos domésticos. O sea, yo no veía mi país desde el cielo, pero entonces me metí por dentro y yo conozco hasta el último hueco, la última arepera, la última curva que hay en mi país. Entonces, esos obstáculos que el régimen ha ido poniendo se han convertido, sí, en retos, pero que nos han obligado a crecer, a innovar. Y cada vez que lo superamos quedamos más firmes, más fuertes. Y por eso, te digo, nunca Venezuela ha estado tan cerca de la libertad como estamos hoy. A Panamá también fuiste poco antes de que te encerraran en Venezuela. A Panamá no, perdón, a utilizar el escaño de Panamá en la OEA por una sesión que te hizo muy amablemente el gobierno panameño. Y eso también fue un punto de quiebre para que el régimen te encerrara como te encerró de esa manera. ¿Cómo explicarle al mundo, lo hiciste en ese momento, que frente a ese tipo de regímenes hay que obrar con fuerza? Porque ya sabes que hay voces por ahí que andan diciendo que María Corina es la que quiere la invasión de Venezuela. No es invasión, lo has dicho, pero hay que obrar con fuerza. No es un rival normal el que tienes al frente. Eso es tan así que yo creo que este premio Nobel reconoce
que la paz solo es posible con un sistema político que es la democracia. Y que la democracia no es posible, no existe, si no hay libertad para los ciudadanos. Y la libertad es una decisión consciente e individual, y la sumatoria, el colectivo de estas decisiones es ese ethos social de una sociedad libre. Pero la libertad requiere fuerza, requiere coraje para conquistarla, incluso para preservarla. Y eso es lo que representa este premio, el reconocimiento a la fuerza enorme, que es una fuerza moral y espiritual, pero también una fuerza física de una ciudadanía organizada. Sin fuerza no hubiéramos ganado el 28 de julio. Sin fuerza no hubiéramos resistido estos meses de represión brutal. Y hoy, el que está débil y por eso recurre a la violencia y al terror puro y duro, es precisamente Maduro y su entorno. Maduro, ya que hablas de fuerza, en tu opinión, ¿Maduro y su régimen van a salir por la presión o por la fuerza? Por ambas. Es que ya existe fuerza, la sociedad organizada, nosotros aquí hoy. ¿Qué crees tú que mejor define la palabra fuerza que estas horas en Noruega? Cuando el mundo entero ha puesto sus ojos sobre Venezuela y ha reconocido a esta generación de venezolanos, que por cierto, yo creo que somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad y para establecer los pilares republicanos, éticos y liberales de la nueva Venezuela. Tú tienes muchos compromisos, nuestro tiempo es escaso, así que quiero preguntarte de una vez por el tema que hemos visto en el día en varias publicaciones de prensa, y es cómo se llevó a cabo tu extracción de Venezuela. Ese grupo, el Grey Bulls Risky, contó detalles que yo quiero preguntarte. ¿Que saliste disfrazada? ¿Que con una peluca? ¿Que fueron unas horas de mar muy complicadas? Ninguno de estos detalles conviene hacerlos públicos y pido respeto, porque al final se trata de proteger a hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo pudiera estar aquí hoy. De modo que hay muchísimas personas que en este momento están obviamente emocionadas, agradecidas, pero también en riesgo. De modo que no voy a dar ninguna información porque hay que cuidarlos. Es totalmente comprensible. Tu agenda de hoy, ¿cómo te fue con el rey? ¿Qué se dijeron con el rey Harald V de Noruega? Yo estoy impactada de la conversación con el rey, la reina y el príncipe heredero, porque además son personas nobles en todo el sentido de la palabra, muy humildes, muy sencillos, verdaderamente, además súper queridos. Es impresionante cómo son verdaderamente una institución en este país. Pero esto es un país con instituciones. También estuve en el Parlamento y para mí fue conmovedor, Andrés, estar reunida en una sala con representantes de 9 partidos políticos en todo el espectro doctrinario, ideológico, y debatiendo apasionadamente pero respetuosamente. Eso es lo que es. Como ocurre en las democracias. Como debe ser en las democracias, como será en Venezuela. Y he sentido, bueno, como te digo, un enorme apoyo por parte de los reyes de Noruega hacia la causa venezolana, hacia la democracia, hacia la libertad, muy generosos en sus expresiones sobre lo que Venezuela representa y igual que el resto del pueblo de Noruega, ofreciendo todo su apoyo para la nueva Venezuela democrática. ¿Qué tienes en mente para próximos días, María Corina? ¿Vas seguro a buscar algunas citas en Europa, en Estados Unidos? ¿Qué nos puedes anticipar? Como te decía, Andrés, yo siempre he dicho ya, nosotros estamos viviendo un día a la vez. Un día a la vez. Ahora digo, estamos viviendo una hora a la vez. Ya todavía no tienes claridad. Voy a tomar unas horas para algunas cosas médicas que tengo pendiente, también para algunas reuniones de trabajo con nuestros equipos, y también para abrazar a mis hijos, algo que he extrañado mucho, prioritario. que yo sé que millones de mujeres, madres venezolanas quisieran poder hacer, y eso nos une, y es la razón por la que regreso a Venezuela, para que cada madre venezolana pueda abrazar a sus hijos todo el tiempo, no solo por unas horas o por unos días, como es mi caso ahora. ¿Vas a volver a una Venezuela post-régimen o a una Venezuela todavía con régimen? ¿Qué crees? Eso solo lo sabe Dios. Lo que sí te puedo decir es que el régimen de Maduro está en sus últimos tiempos. Va a salir con o sin negociación. A Maduro le conviene que sea con una negociación.
a estas alturas lo debe tener muy claro y probablemente hay actores que no quieren que lo haga o no lo dejan hacerlo. Entro en las dos últimas preguntas porque sé que nuestro tiempo es limitado. Hay dos hechos de actualidad hoy que están en discusión y en debate. La incautación del buque petrolero por parte de las fuerzas de Estados Unidos, un buque que estaba sancionado. ¿Cuál es tu valoración? Y también, de una vez te pregunto, las sanciones reimpuestas a los llamados narcosobrinos. ¿Cómo estás viendo esos dos hechos? Desde hace muchos años nosotros le hemos pedido al mundo que aplique toda la fuerza de la ley frente a una estructura que no es una dictadura convencional, sino es una estructura narcoterrorista. Finalmente, así es declarada y además sancionada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los sistemas criminales se soportan sobre la base del flujo de estas actividades ilícitas que no las usan para alimentos o medicinas o bienestar de la gente, sino para armas, para financiar grupos de destrucción, de espionaje, de persecución y para ampliar sus actividades ilícitas. Hay que cortar esos flujos. Esos flujos vienen del tráfico de drogas, del mercado negro petrolero, del contrabando de oro, del tráfico de seres humanos. Esas son las actividades que hay que cortar y la gente y los países no pueden seguir haciéndose los locos y mirando para otra parte. Como si eso fuese normal. Muchos de esos recursos además llegan a sus propios sistemas financieros y son lavados en sus sistemas financieros. Por lo tanto, hay que cortar ese flujo de fondos para que el régimen de una vez por todas entienda que el costo de quedarse por fin es más alto que el costo de largarse, que es lo que el país les ha ordenado. Y en ese mismo sentido, las sanciones a los narcosobrinos. Absolutamente, porque habrá justicia. María Corina, tengo la última pregunta. Estamos también en Noticias RCN, en NTN 24, RCN Televisión de Colombia, que en Colombia todo el mundo te ama, María Corina. Yo adoro a Colombia. Además, tú lo sabes. Colombia, y Venezuela, le agradezco América Latina. la forma como ustedes han abierto sus brazos a millones de venezolanos. María Corina, por primera vez en muchísimos años estás pudiendo atender una entrevista presencial. Correcto. O entrevistas presenciales con la prensa libre, Tienes estas cámaras, tienes estos micrófonos para hablar con tranquilidad, cosa que no puedes hacer desde tu país, María Corina. Dale el mensaje a los venezolanos, a los colombianos, a los nicaragüenses, a los latinos, a quienes están en Estados Unidos, a los 9 millones de venezolanos que están por fuera. Aquí tienes nuestras cámaras de la prensa libre que no siempre pueden estar a tu disposición de manera insólita porque el régimen no quiere que tú hables. Yo quiero hablarle especialmente a los latinoamericanos, estén donde estén, y después a los venezolanos. Y a los latinoamericanos quiero decirles que nosotros hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad. Nosotros decíamos, Cuba es Cuba, Venezuela no es Cuba. Y fíjense cómo estamos hoy. Hay que cuidar las instituciones y la libertad de expresión es indispensable para que exista libertad en un país. La libertad hay que cuidarla, defenderla, practicarla todos los días. Y aquellos países que hoy no la tienen, como nuestros hermanos en Cuba y Nicaragua, asegurarles que es la misma causa. Una vez Venezuela sea libre, vamos a liberar a Cuba, vamos a liberar a Nicaragua. Y tendremos por primera vez todo este hemisferio libre de comunismo y narcodictaduras. Así que Venezuela será libre y una vez más abriremos los brazos para recibir a nuestros hijos y para recibir ciudadanos de todas partes del mundo que van a venir a una tierra de gracia, a establecer sus familias, a invertir y a poder vivir con dignidad, justicia y libertad. Para mí como reportero, que hace 20 y tantos años te estoy cubriendo, María Corina, en Venezuela, es un privilegio haber estado contigo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por venir, te lo agradezco muchísimo. Nuestro agradecimiento, nuestra admiración de parte de nuestra empresa de RCN Televisión, de NTN 24. Gracias. Te queremos, te admiramos y aquí estamos, en la lucha por la democracia. Que Dios nos bendiga. Un abrazo para todos. María Corina Machado en vivo a través de nuestras cámaras. Contundentes las palabras de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado. Ha dicho que el hemisferio será libre de dictaduras, que una vez caiga el régimen de Maduro habrá libertad en Cuba y en Nicaragua. Y ha dicho además que con régimen o sin régimen en Venezuela ella regresará a su país. Y también ha dicho que Nicolás Maduro está en sus últimos tiempos. Va a salir con o sin negociación.
Y como bien lo recordó Andrés Gil en esta entrevista en exclusiva con la Nobel de Paz María Corina Machado desde Oslo, Noruega, el liderazgo de la dirigente democrática venezolana lleva años trascendiendo las fronteras de su país y del hemisferio, desafiando de manera valiente y feroz la criminal persecución del régimen de Maduro. En 2014, cuando la represión de la dictadura golpeaba con fuerza a estudiantes y líderes de la oposición, la libertad de prensa también fue blanco con la censura y expulsión de la señal de nuestro canal internacional NTN 24 en Venezuela. En ese contexto, una reunión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo fue escenario clave para denunciar la persecución y el intento de silenciar la protesta pacífica y la libertad de expresión. María Corina Machado, junto a Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y el programa La Noche, alzó su voz firme para visibilizar el hostigamiento que sufrían los venezolanos que desde entonces ya habían decidido luchar por la recuperación de la democracia y la libertad para Venezuela. Una lucha que todavía continúa. La situación de persecución, de represión, de tortura en Venezuela se ha intensificado. Usted mencionaba unas cifras a las cuales yo voy a hacer más adelante referencia, y es una situación verdaderamente dolorosa que tiene al pueblo de Venezuela sumergido en una profunda angustia, y a nosotros que somos sus representantes una gran preocupación de una escalada de violencia inminente. Y finalmente, y lo más importante, yo quisiera transmitirles y asegurarles hoy que los venezolanos de nuestra generación estamos comprometidos en luchar por una transición pacífica y en el marco de nuestra Constitución hasta restaurar la democracia, la vigencia de los derechos humanos y la Constitución en nuestro país. Ustedes se preguntarían al escuchar su descripción de nuestro país, ¿cómo pudo llegar Venezuela hasta aquí? ¿Cómo el país que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta? ¿Cómo un país que hace 15 años tenía el precio del petróleo a $9 cuando llegó el actual gobierno y ha estado incluso por encima de 100 en los últimos años, puede estar sometida a esta situación de calamidades económicas? No es solamente, como usted bien decía, la inflación más alta del mundo. En alimentos se estima que ya llega a 68% anual. Ustedes saben lo que es una escasez del 30%. Significa que hay mujeres que pasan 6 y 8 horas al día haciendo colas para comprar leche, harina, pollos, medicinas. A las mujeres venezolanas enfrente de los mercados les marcan los brazos como si fuéramos animales, haciendo colas eternas. El sueldo mínimo, que es casi el sueldo único en la administración pública, con la última devaluación de hace unas semanas, de 700% la devaluación, llegó a $60 al mes. En bolívares, esos son 109 bolívares diarios, señor presidente. 109 bolívares diarios. Una lata de atún cuesta 120. ¿Cómo se puede alimentar así a una familia? Pero si le agregamos a eso la ruptura a la cohesión social, la violencia, el discurso permanente de separación y enfrentamiento de la sociedad por todos los motivos, ideológicos, raciales, culturales, generacionales, económicos, vemos que una sociedad sumergida en una violencia que es peor que un país en guerra. En Venezuela los indicadores de homicidios es de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el más alto del hemisferio, un país en guerra. Y uno se explica cómo ocurre esto. Y esto ha sido producto de años de desinstitucionalización, donde desde luego lo más doloroso y preocupante es la situación de la justicia. Porque en Venezuela no hay autonomía de poderes y en particular la justicia está absolutamente subordinada al poder ejecutivo. En Venezuela la impunidad en homicidios, reconocida por la propia Fiscal General de la República, es de 98%. 98%. Cada 20 minutos asesinan a un venezolano. ¿Saben a quiénes? Están matando a los más jóvenes y a los más pobres.
cada 20 minutos nos matan a uno de nuestros hijos. Y la impunidad es absoluta. La corrupción en Venezuela ha llegado a tal extremo que, según los indicadores de Transparencia Internacional, de 177 países evaluados, Venezuela está en el puesto 160. Y desde luego, en materia de libertad de expresión, y yo sé que la doctora Gruizati va a abordar ese tema, por lo tanto no voy a detallarlo, hemos llegado a extremos impensables. El ejercicio del periodismo en Venezuela es un acto de heroísmo. No solamente han ido cerrando televisoras, radios, pero la persecución a los periodistas y desde luego a los medios es brutal. 118 denuncias de periodistas agredidos nada más en los últimos 2 meses. Y finalmente, el terror político al que son sometidos los empleados públicos. Un empleado público en Venezuela no se puede arriesgar a que alguien piense o sospeche que no es absolutamente leal al régimen de turno, porque eso significa perder su empleo e incluso arriesgar su vida. Les cuento, la semana pasada fui a Brasil, tuve una invitación al Congreso. Cuando me montaba en el avión se me acercó un trabajador público, uno del Banco Central y otro del banco y otra de PDVSA, la empresa petrolera. Me agarra así por los brazos, con lágrimas en los ojos, y me decía: María Corina, lo que ustedes no entienden, lo que tú no te das cuenta, es que los verdaderos presos políticos somos nosotros, los empleados públicos, que no podemos pensar distinto al régimen si queremos mantener a nuestra familia. Hasta enero del 2014, el mundo pensaba que Venezuela era un país resignado y aterrorizado. La forma como se cerró la vía institucional y cómo se fue asfixiando los medios de comunicación nos dejó a la sociedad venezolana 2 opciones. O sucumbíamos, claudicábamos y vivíamos cada día con menos libertades, o el pueblo decidía luchar por su libertad, por la justicia, por la dignidad humana. Y los estudiantes hicieron un llamado a la sociedad venezolana, un llamado a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Y nos invitaron a salir a la calle, a manifestar cívica y organizadamente. Y se ha generado el movimiento cívico, pacífico, ciudadano más importante de nuestra historia, sin precedentes, porque incluye a todo el país, ciudades y pueblos, porque es inclusivo. Ahí estamos jóvenes, adultos, ricos, pobres, negros, blancos, civiles, militares, una sociedad, mujeres. Desde luego las mujeres han sido muy activas en primera fila. Pero es un movimiento que además ha trascendido la protesta por las reivindicaciones económicas y sociales y ha adquirido una lucha por los valores humanos. Se trata de luchar por la dignidad, por la justicia, por los jóvenes sienten que pueden tener un futuro en su país. Las madres sentir que no nos van a matar a nuestros hijos, porque hoy en Venezuela las madres entierran a los hijos. Y los padres porque pueden darle una vida digna a su familia. Y es que el año 2014 fue un año particularmente muy difícil y doloroso para Venezuela, cuando Nicolás Maduro apenas completaba un año en el poder, tras unos cuestionados comicios y una atribuida primera supuesta victoria electoral, el dictador heredero político del fallecido Hugo Chávez decidió responder con una cruenta represión a las masivas protestas frente a la crisis política, social y económica que ha golpeado a Venezuela. La violenta acción de las fuerzas del régimen dejaron entre febrero y julio, solamente por mencionar este ejemplo, en 2014, un saldo de 43 muertos, 878 personas heridas, 3.351 arrestos arbitrarios y cientos de manifestantes torturados. Mientras Maduro ordenaba reprimir y apresar a los venezolanos, especialmente jóvenes que pacíficamente exigían democracia, María Corina Machado fortaleció su liderazgo internacional. El 21 de marzo de 2014, Panamá cedió su silla en el Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a la entonces diputada venezolana. La voz de María Corina así hizo eco sobre la grave situación de Venezuela, denunciando ante la comunidad internacional la bestial y sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen criminal de Nicolás Maduro.
que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70%. Ese liderazgo, el liderazgo de María Corina Machado, la catapultó no solamente en el hemisferio, sino a nivel global. Esas denuncias de María Corina en defensa de los derechos humanos, en contra de la represión, no se quedaron allí internamente en Venezuela, trascendieron esas fronteras, las llevó a cualquier escenario internacional donde era posible que fuera escuchada su voz. Lo hizo en la OEA, lo hizo en el Parlamento Europeo, como acabamos de ver y como recordó muy bien Andrés Gil en la entrevista que tuvo hoy en Oslo con la Premio Nobel de Paz 2025. Es el liderazgo de María Corina el que hoy recordamos y el que hoy estamos aquí también, pues, teniendo estos apartes para nuestros televidentes, para dar cuenta de todo ese trabajo, toda esa acción pacífica que ha significado la resistencia democrática que ha liderado María Corina Machado, acompañada de tantos sectores, de tantas fuerzas políticas que hicieron por años esa oposición pacífica al régimen chavista madurista. Hoy esa oposición es gobierno legítimo, legítimamente elegido en los comicios del 28 de julio de 2024 con más del 70% de los votos. Actas electorales que validó, que recogió y que protegió la misma oposición democrática, hoy gobierno legítimo. Un resultado que no reconoció el dictador Nicolás Maduro. No pudo mostrar las actas nunca, se resistió y usurpó el poder a Edmundo González Urrutia. Pero pese a ello, la lucha de María Corina Machado es incansable, nada la detuvo. Se vio obligada a irse a la clandestinidad hace 16 meses, logró salir esta semana de Venezuela en una operación secreta y llegar a Oslo, allí a este día histórico cuando le fue otorgado el Premio Nobel de Paz. Vamos a recordar partes de esa intervención que llevó a cabo María Corina Machado en Panamá en 2014, cuando el entonces gobierno de Panamá, le cedió la silla para que pudiera ella hablar en nombre de todos esos venezolanos que estaban siendo reprimidos en las calles solamente por exigir democracia, por exigir respeto a los derechos humanos. Por oponerme a las prácticas cada vez más totalitarias del régimen venezolano, he sido perseguida y amenazada. Y como ustedes saben, en los últimos días, tan pronto se conoció que vendría aquí a hablar en la Organización de Estados Americanos, se procedió a iniciar un proceso de allanamiento de mi inmunidad parlamentaria y se me está acusando de terrorismo y asesinato. Probablemente se acuerdan además de esas imágenes de ya hace casi un año que fui golpeada en la Asamblea Nacional. Bueno, simplemente les informo que no existe ni investigación ni culpables al día de hoy sobre estos incidentes. De modo que al tratar de impedir que los venezolanos, que la voz del pueblo de Venezuela se conozca, se difunda y se escuche, y no sea solo la versión del régimen la que se divulgue desde la Organización de Estados Americanos, se produce una confesión por parte del propio régimen venezolano en cuanto a la gravedad de lo que ocurre, su culpabilidad, su responsabilidad y, desde luego, su miedo y desesperación ante este enorme movimiento cívico que tiene lugar en Venezuela. Venezuela, como todos sabemos, ha estado atravesando en los últimos años la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Sin embargo, el mundo no entiende cómo, mientras América Latina avanza, Venezuela está sumergida en la peor crisis económica y social de nuestra historia contemporánea. No voy a entrar en detalles de lo que significa una obscena escasez, la inflación más alta del mundo, el caos de la salud, el empleo precario, obviamente índices de violencia de países en guerra, una impunidad superior al 96% en homicidios y desde luego un gobierno corrupto de espalda a los ciudadanos, que le han negado el futuro a casi 30 millones de venezolanos. Pero hasta hace 7 semanas el mundo sentía que
que frente a esta situación los venezolanos habíamos sucumbido en resignación y en miedo. Pero resulta que los estudiantes hicieron un llamado a la población y los venezolanos salimos a la calle. Y ha ido creciendo un movimiento cívico y ciudadano sin precedentes en nuestra historia. Un movimiento cívico y pacífico que es irreversible y que no podrán detener. Hoy en las calles de Venezuela están madres de la mano de estudiantes, obreros, campesinos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, civiles y militares, de la mano, clamando por ya no solo la solución de los problemas más cruciales asociados a la subsistencia, pero que ha adquirido y ha trascendido a la lucha por valores existenciales. Se trata de la dignidad humana, se trata de la soberanía nacional y se trata de la libertad. Es por eso que hoy, viviendo este gran momento único en nuestra historia, Venezuela está más unida que nunca, no solamente en esta aspiración, pero también en la indignación y el dolor, porque todos saben que la reacción del señor Maduro fue una represión brutal, despiadada, incluso peor a los procesos represivos que vivimos los venezolanos durante las dictaduras del siglo XX. Entre las prácticas violatorias de derechos humanos, yo quiero hacer especial mención a lo que están haciendo bandas paramilitares en zonas populares de Venezuela. Por ejemplo, un lugar emblemático, el 23 de enero, solo a 2-3 kilómetros de Miraflores. Si ustedes recorren esas calles se darían cuenta cómo hay algunas viviendas que están siendo marcadas con pinturas. Estas bandas criminales marcan las casas de las familias que han protestado para estigmatizarlas y para ponerlas en riesgo y desde luego para que no lo vuelvan a hacer. Disparan a los balcones y a las ventanas donde escuchan voces de protesta. Y esto está ocurriendo en muchas de nuestras zonas populares. Y obviamente quiero hacer mención a lo que significan saqueos inducidos, promovidos por las propias fuerzas policiales o bajo su tolerancia y la desaparición forzada de personas. Es conmovedor escuchar testimonios de jóvenes que han sido protegidos en su protesta por vecinos en casas o residencias privadas y que por la fuerza entra la policía y se los lleva arrastrados, amenazando a las familias que les dieron cobijo. Importantísimos estos apartes históricos que nos describen muy bien cómo ha sido esa incansable y valiente resistencia democrática liderada por María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz 2025. Hacemos una pausa y al regreso la información que se ha ido conociendo acerca de cómo fue la operación de extracción de María Corina Machado de Venezuela, la denominada Operación Dinamita Dorada. Ya regresamos. María Corina Machado llegó finalmente a Noruega en la madrugada del jueves 11 de diciembre. La líder democrática pudo abrazar a cientos de venezolanos y a su familia y ha participado de eventos protocolarios posteriores a la entrega de su merecido Premio Nobel de Paz. Pero, ¿qué sabemos de la operación Dinamita Dorada con la que ella logró salir de Venezuela pese al permanente asedio, amenaza y persecución del régimen tiránico de Nicolás Maduro? Nuestro subdirector Jefferson Beltrán nos ha preparado la reconstrucción de los hechos. Jefferson, buenas noches. Jorge Adrián, muy buenas noches para ti, por supuesto para todos nuestros televidentes. Esto que acabas de mencionar es de vital importancia porque es la pregunta que se hacen nuestros televidentes y tiene que ver con esa información desconocida sobre la forma como María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz 2025, logró salir de Venezuela, escapar de una dictadura. Es eso lo que les vamos a contar de aquí en adelante, la forma como fue esa operación aérea que la escoltó y que al mismo tiempo la protegió y le permitió llegar sana y salva a Noruega. Vamos a comenzar con lo que pasó el pasado martes y es lo que ustedes van a ver en pantalla. Uno de los puntos que más llamó la atención fue lo que sucedió con estos dos aviones. Esos son F-18 Super Hornet que sobrevolaron el Golfo de Venezuela. Estas dos aeronaves que ustedes ven en pantalla despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford,
ubicado en algún lugar del Caribe, y habrían actuado como una suerte de blindaje invisible para esta travesía que ejecutó María Corina Machado. Eran 2 FA-18 Super Hornet. Estos ingresaron al Golfo de Venezuela, ustedes lo ven acá en la parte inferior, alrededor de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Según datos de rastreo en tiempo real de la plataforma FlightRadar 24, estas aeronaves realizaron al menos 6 vueltas de patrulla de información, es decir, volaron en círculo a 26.000 metros de altura, muy cerca de la costa noroeste de Maracaibo. Ustedes la ven acá en la parte inferior, que es la segunda ciudad más importante de Venezuela. Durante exactamente 40 minutos, estos Super Hornet volaron en círculos para disuadir cualquier intento de intercepción por parte de las patrullas navales o fluviales venezolanas, que en ese momento estaban patrullando la zona. Los poderosos aviones F-18 también tuvieron una escolta, que es este avión de guerra electrónica, es un EA-18G, un Growler, que orbitó sobre el Mar Caribe para recopilar inteligencia de señales. Lo vamos a decir con palabras muy claves. Estos aviones estaban espiando, estaban escuchando exactamente qué estaban diciendo las Fuerzas Armadas venezolanas. De tal forma que si decidían estas fuerzas chavistas atacar a los Super Hornet, ellos podían avisarles y de esa manera contrarrestar cualquier ataque, no solamente contra los aviones, sino también contra la embarcación en la cual se encontraba María Corina Machado. Un analista militar me explicó que estos aviones Growler son unas aeronaves especialistas en temas de inteligencia y actúan como escolta en muchas operaciones a nivel internacional para contrarrestar cualquier tipo de respuesta hostil que se haga contra las fuerzas aéreas estadounidenses. Una de ellas, y lo previeron anteriormente, son estos aviones que están en la parte inferior, son venezolanos, aviones de combate que nunca despegaron y decidieron quedarse en tierra, es decir, no fueron capaces de atacar los Super Hornet, ni mucho menos poner en riesgo la embarcación en la que María Corina Machado estaba en ese momento utilizando para salir de Venezuela. Esta demostración de fuerza habría tenido un propósito fundamental, que era proteger esa travesía marítima que iba a emprender María Corina Machado y que les voy a explicar a continuación, y que comenzó el pasado lunes en horas de la tarde. En ese momento, María Corina Machado salió de este punto en la ciudad de Caracas. Hay quienes aseguran que ella estaba en la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas, en la capital venezolana. Hizo ese recorrido que ustedes ven en pantalla, disfrazada con una peluca. Esa información la ha divulgado el Wall Street Journal, que contó con la información de una fuente directa que participó en esa operación. Durante 10 horas estuvo recorriendo esta zona acompañada de 2 personas que finalmente la dejaron en un pueblo pesquero del estado Falcón, que ustedes lo están viendo en este mapa. Allí llegó a la medianoche, evadió cerca de 10 puestos de control hasta que pues llegó a este lugar. En este sitio específico, finalmente María Corina Machado aborda una embarcación, una lancha pesquera de madera, y en ese momento emprende un viaje en unas condiciones climáticas bastante difíciles hacia Curazao. Allí, en una aeronave, en un jet privado, emprendió un viaje desde Curazao hasta Bangor, una ciudad ubicada en los Estados Unidos, exactamente en el estado de Maine, y en esa misma aeronave cruzó todo el océano Atlántico y llegó a Europa, específicamente a Oslo, Noruega, donde aterrizó en la noche del miércoles. Allí logró participar, como ustedes lo pudieron documentar a través de la señal del programa La Noche y de NTN 24, pudo participar ella en todas las actividades posteriores a la entrega del Premio Nobel de Paz. Sin lugar a dudas, la misión más difícil de todas era sacar a María Corina Machado con vida de Venezuela. Esto nos lo dijo hace pocos minutos el hombre que organizó el operativo de salida del país de la Premio Nobel. Se llama Brian Stern, el veterano de guerra y fundador de la entidad de rescate Great Bull Rescue Foundation. Entregó este viernes una serie de declaraciones. Ahí estuvo un equipo periodístico del programa La Noche, le formuló unas preguntas para esclarecer cómo participaron ellos y cómo lograron que María Corina saliera sana y salva de Venezuela. Esto fue lo que nos respondió.
La operación Dinamita Dorada es la misión número 800 de mi equipo Grey Bull Rescue. Hemos conducido operaciones en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Siria, Líbano, Israel, Gaza, huracanes en todo el mundo. Hemos realizado 12 fugas de cárcel, liberación de rehenes en Gaza, y lo digo porque esta operación fue de lejos la de mayor riesgo que hayamos realizado. Esta operación, la operación Dinamita Dorada, fue la extracción de María Corina Machado, que es la líder democrática de Venezuela. Fue un completo honor y privilegio ser parte, liderar, diseñar, incluso simplemente que nos pidieran siquiera apoyar la operación. Ella, María, ha sido activamente buscada y perseguida por el régimen de Maduro por mucho tiempo. Con los años la han asaltado, todo tipo de cosas, entonces ella se ha estado escondiendo por mucho tiempo. A ella no se le permite viajar, es considerada enemigo del Estado, del régimen madurista, entonces la amenaza contra ella es extrema. Ella es, saben, desde el punto de vista de Maduro, es como Osama Bin Laden. Es la persona más buscada en el país y quieren ir tras ella. No, pero si lo hubiera, la respuesta seguiría siendo no. No revelamos cómo hacemos las cosas, no revelamos nuestras tácticas. Compartimos algunas generalidades, pero yo no revelaría quién exactamente ayudó o cualquier cosa. Lo que diré es que algunos reportes de que el régimen ayudó, Diosdado Cabello salió y dijo que ellos sabían todo el tiempo, que ellos ayudaron. Es el mismo Diosdado Cabello que la semana pasada dijo que ella ya estaba en Europa. Entonces Diosdado Cabello lucha con la verdad un poco. No pedimos permiso de nadie. Nadie. Ningún país o ningún elemento. Somos el sector privado. No tengo por qué pedir permisos. Es una de las bellezas de Grey Bull Rescue, es que de hecho no respondemos ante nadie. No hay nadie en mi cadena de mando. Y desde mi perspectiva sobre esta operación, mi cadena de mando completa son los hijos de María y Dios. En cuanto a los equipos de la FAA, no lo sé. Les puedo decir esto. No hablé con pilotos de combate esa noche. No sé lo que pasaba en el trasfondo. ¿Qué le diría a sus nietos? Ella dirá que hubo una noche en diciembre en camino a ver a mi hija y a abrazarla después de no verla por 2 años. Y tomé un viaje muy largo, un viaje muy frío, muy húmedo, y esos lunáticos llegaron de Estados Unidos y me guiaron hacia mi hija. Y ocurría al mismo tiempo que recibía el premio Nobel. Creo que ella pensaría en su hija. No para minimizar el premio Nobel, ciertamente no. Pero cuando estábamos en el bote, ella no hablaba del Nobel para nada. Ella habló de ver a su hija por primera vez en 2 años. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Leemos todas sus opiniones en las redes sociales del programa La Noche y de todo el equipo periodístico que aparecen en pantalla. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación.